Pues nada, Arratsaldeon, Danori. Si os parece, empezamos. Venga, punto número 1. ¿Tenemos algún comentario de la aprobación del acta o no? Gure partetik ondo. Vale. Vale. El punto número 2, contratación obras urbanísticas de la IETA, propuesta de la mesa de contratación. Bueno, tenemos todos ahí la propuesta, no obstante la paso a leer rápidamente ya que es cortito. Leo textualmente: teniendo en cuenta lo acordado por la mesa de contratación en el expediente de la contratación de las obras de urbanización de Celayeta, se propone al Pleno lo siguiente: rechazar la oferta presentada por Siesa Construcciones y Servicios por no estar suficientemente justificada en base a la motivación que la mesa eleva a este pleno. Aceptar la oferta de construcción de la SUE en sociedad anónima por estar suficientemente justificada en base a la motivación que la mesa eleva a este pleno. De acuerdo con el pliego de condiciones administrativas particulares, se requiere al primer clasificado construcción de la SUE en sociedad anónima para que en plazo de 10 días hábiles aporte la documentación administrativa señalada en la cláusula 22, y si así lo hiciera se entenderá producida la adjudicación definitiva sin necesidad de nuevo acuerdo plenario y se procederá a formalizar el contrato. Bien, en comisión de urbanismo se dictaminó favorablemente a esta propuesta y se acordó trasladarlo aquí al pleno. ¿Queréis comentar algo al respecto? Bai, gudako komentatzeko, azken finean hemen ikusten ari garelako, zelan, konkurso honetan presentatu dizen enpresak horren ofertak irakurtzeak orduan, azpi kontratatu da udaletxetik kanpoko beste enpresa bat sobre horren irakurketa egiteko, eta enpresa hori, Ingenplan enpresa da, Ingenplan Consulting, enpresa hori PNV-ri oso binkulatuta dago, bertan atutxa familiako hainbat kidek egiten dabelako lan, eta orduan enpresa horrek egiten dago informe bat esaten, lehenengo geratuko esan enpresa horrek ez lukela irabazi behar, eta irabazi beharko leukela beste enpresa batek, kasu honetan la SUE, esa enpresa behai dano dakien moduen PNV-ri binkulauta, ezta? Orduan, ikusten dugu hemen gertatu dela guzti hau, honek azken fina esan dudazan guztiak, datu objektiboak diez, justifikazioa ipintzen dago, ez da eliminatzen enpresa zuzenean, baizik eta jartzen duena da la oferta presentada no está suficientemente justificada, orduan zalantza sortzen dauz, eta guk, sospetxa hauetatik irtetzeko egiten dugun proposamena da beste enpresa batekin kontrastatzea, eta enpresa horrek ofertak irakurtzeak orduan zelako informa egiten dagoen, eta informa horren arabera erabaki bat hartzea. Eta ahalik eta egin egitea, Zelaietako urbanizazioko obrak ahalik eta gitxien atzeatzeko. Bueno, dice que en este caso he oído que las empresas licitantes han presentado ofertas y estas han sido evaluadas por una empresa externa al ayuntamiento que se llama Ingenplan. Dice que es una empresa que está vinculada al PNV, en el que trabajan familiares Tatucha, y dice que esta empresa ha elaborado un informe en el que dice que una de las dos candidatas no debe adjudicarse en la obra por la razón que aduce, que es que no está suficientemente justificada la obra. O sea, digamos, la que habría quedado primera, desestimar. En base a ese argumento. Dice que esos son los datos objetivos y que esos datos dan pie a sospechar del procedimiento utilizado y de los criterios que se han seguido para esta resolución, y para dilucidar esas sospechas o esas dudas que pueda haber, lo que proponen es que se contrate a otra empresa que elabore un contrainforme acerca de esas dos propuestas, y en base al resultado de ese contrainforme se toma una decisión. Bueno, cuanto menos es sorprendente, Miquel,
que ahora vengamos diciendo que Ingerplan es una empresa vinculada al PNV, cuando sabíamos todos que se le había ofrecido y encargado el proyecto urbanístico a Ingerplan, que es cuando entonces deberíamos haber dicho algo al respecto, puesto que se podía haber dado este caso, es decir, sabiendo vosotros que es una empresa vinculada al PNV, si luego tiene que decidir adjudicar a alguien o no, pues entonces era el momento de haber dicho no le encarguemos el proyecto a esa empresa y encarguémoselos el proyecto a otra empresa. La primera noticia que tengo, además, es hablar de empresas vinculadas a unos partidos u otros, con esa diferencia me parece cuanto menos bastante usado. Si quieres te puedo dar más datos. No, que haya gente o familiares vinculados, pero aquí hay familiares y vinculados a numerosas empresas, tenemos todos, o casi todos, a unas empresas u otras. Además hay con la paradoja de que quien ha buscado esa empresa ha sido la oficina técnica del Ayuntamiento de Abadeño, no los políticos del Ayuntamiento de Abadeño. Yo no tenía ni puñetera idea concretamente en quién era esa empresa. Han sido el equipo técnico, el arquitecto, los arquitectos, el aparejador, quienes en su momento, además Ingerplan ganó el concurso para redactar el proyecto, porque se sacó a subasta la redacción del proyecto y la ganó Ingerplan. Entonces, sea o no sea vinculada a un partido, si gana un concurso habrá que concederle que desarrolle el proyecto. Y como ha desarrollado el proyecto, le toca, digamos, hacer el informe al respecto de la oferta temeraria que han hecho dos empresas. Una, la que se ha quedado eliminada, y la otra, la que se le ha adjudicado porque ha justificado la baja. Entonces, si alguien que ha ganado un concurso luego tiene una vinculación o no tiene una vinculación, además, los técnicos nuestros están de acuerdo con la valoración. Es decir, están de acuerdo en que la justificación de esa empresa no tiene por dónde agarrar. Y en la Comisión de Urbanismo, yo que soy un profano, entendía perfectamente el por qué a esa empresa no se le puede adjudicar. Entonces, insisto, sin tener conocimientos técnicos de urbanismo, pero sí los argumentos que adujo el representante de esa empresa a mí me parecieron absolutamente lógicos para eliminar a esa empresa. Otra cosa es que luego esa empresa alegue, haga un recurso y lo pueda llegar hasta incluso a ganar, no lo sé. Pero el proceso ha sido absolutamente limpio, ha sido una empresa a la que se le ha adjudicado mediante concurso la redacción del proyecto y es a quien le corresponde hacer el informe. Por lo tanto, el equipo de gobierno dictaminó hacer suyo el informe y trasladarlo aquí y adjudicarle a la SUEM como si hubiera podido ser cualquier otro. Al final, ojalá no supiéramos siglas de nadie y aparecían solamente números hasta adjudicar a una empresa determinada la obra. En vez de ser la SUEM, que sea el número 1, el número 2, el número 4, para evitar este tipo de suspicacias. Pero de alguna forma yo creo fielmente en el informe que se ha hecho, fielmente en el criterio de los técnicos nuestros, que confirman y además están de acuerdo en lo que dice ese informe, y por lo tanto, como se ha hecho con toda la claridad del mundo, nosotros vamos a apoyar este informe hasta donde podamos. Sí, bueno, aquí el tema está que evidentemente no hacemos el seguimiento pormenorizado de todas las empresas que trabajan para este ayuntamiento. Sin embargo, al ver una operación que digamos pues no es nueva en este ayuntamiento, como son los tratos de favor a esta empresa concretamente, en su momento también se hizo una recalificación para que la empresa viniera a Abadeño pues en una situación ventajosa. Entonces no es una película nueva, y al ver que estaba pasando algo raro, pues hemos dicho, ¿qué pasa? Que aquí está pasando algo raro, ¿no? Y pues casualidad nos hemos metido a investigar un poco a ver qué empresa es, y resulta que los vínculos con esa empresa, con el PNV, pues son varios, ¿no? Uno el que te he dicho, otro la contratación de un alcalde del PNV de Zaldívar después de que esa empresa trabajara para el Ayuntamiento de Zaldívar, hay algún partido político que no es el nuestro y que es muy lejano a nuestros postulados, que también tiene la misma sospecha. Entonces no es algo que nos hemos inventado de la noche a la mañana, y al ver pues que en Abadeño y el Ayuntamiento no es un tema nuevo,
y al ver que también estamos al final de la legislatura y pues ese tipo de cosas suelen pasar a últimas legislaturas normalmente, lo que pedimos es, y no creo que nadie tendría que tener ni un reparo, en un contrainforme y ya está, porque evidentemente los técnicos, al no tener acceso detallado a todas las cosas, pues si una empresa le da unos argumentos que tienen un sentido, pues tranquilamente, pues evidentemente le pueden dar valor, ¿no? Pero ya sabemos cómo funcionan. Una empresa me puede dar un informe si le pido yo que vaya a una dirección y la otra empresa me puede hacer otro informe en la dirección contraria si es que le pido yo. Así funcionan aquí las cosas. Entonces, para descartar cualquier tipo de sospecha, pues es lo que pedimos. Y punto. Y no lo queréis, pero bueno, ya está. No tenemos ninguna sospecha porque, insisto, casi es una empresa que se la ha adjudicado mediante concurso la redacción del proyecto. Vale, pasamos a votar entonces. Venga, votos a favor de la adjudicación. Votos en contra. Punto número 3, expediente de modificación puntual, normas subsidiarias, áreas industriales 1.12, 1.13, y 12 y 13 y 14. Resolver las alegaciones y aprobación provisional. Bien. Al respecto de la modificación esta se hizo un informe jurídico que el Gorka Beristain, el asesor municipal, nos leyó el otro día en la Comisión de Urbanismo, diciendo bueno, pues, que situaciones se podían tener en cuenta en las alegaciones que se habían hecho y que alegaciones podían no darse por aceptadas. Entonces tenéis el informe ahí. Nosotros en la Comisión de Urbanismo del otro día hicimos el informe nuestro para trasladarlo aquí y su aprobación. Si quieres comentar algo al respecto. Bai, bueno, guk parkatetik ikusten du bierrezko zonalde industrial horretan, batez be, barne mailako zirkulazio reguletako aldaketa puntuala egon bidala. Hasieran ikusi zelan zoien prozedura alde egon ginen, baina hemen beste faktore berri bat sartu dozue, eta kuestio da, hau dauela binkulaute errepidien titularidadeak, ezta? Orduan, bere momentu esan gendun eta gaur, era labor baten errepikatukot, azkenien, enpresa honek bertako trafiku erreguletako enbizaren rotonda bat Irasolako eta Garbiko kruz horretan. Bizkaiko Foru Aldunditik pega jarri zen diez tramitazioen asko atxeratuko zen Bizkaiko Foru Aldundian partetik, baina bestale batetik ez dautxen izten semaforo bat arreguleti. Azkenien Foru Aldunditik gure izen dana da egoera usteltxie eta udaletxie forzeti egoera batera, zinetan azkenien asumidu bidauen Foru Aldundiak inako dozein eskaintza. Eta joku horretan Diputazio gineozuna da, rotondatik atxondorako bidiebe bai, guk hartu behar izetie derrigorrian. Hor, herri moduen galtzen urten gara, eta gu horrekin ez gauzadoz, eta hau binkulaute dauenez horretara, ez dugu alde bozkatuko. Konkretamente, modifikazio konkretu honen kontra gauz. Ikusten dugu esan dudan moduen beharrezko dela, modifikazio bat, baina ez hau. Bueno, dice que está de acuerdo con que hacía falta una modificación en esa zona industrial de forma que se pudiera regular el tráfico, pero observan que este asunto está vinculado a otra cuestión, que es el tema de la titularidad de la carretera. Dice que va a repetir un poco los argumentos que lleva expuestos en diferentes plenos, en el sentido de que las empresas iban a hacer una rotonda, la Diputación Foral puso objeciones de diverso tipo y dejó que la situación se pudriera para colegiar asume de forzar al Ayuntamiento a aceptar la propuesta final de la Diputación, que consiste en que el Ayuntamiento acepte una cesión ampliada con un tramo más largo de carretera. Como razón de ese vínculo y de esa obligación que se impone al Ayuntamiento, ellos van a votar en contra. Vale, pues venga, levantamos entonces. ¿Votos a favor? Votos en contra. Punto número 4, expediente de modificación puntual de la unidad de ejecución Murueta sobre las alegaciones y una aprobación inicial. Aquí ya es algo parecido a lo que he comentado en la modificación anterior.
se nos ha hecho llegar el informe jurídico al respecto de las alegaciones que se hicieron en ese sector, alegaciones que algunas de ellas, como indica en el informe, se han tenido en cuenta y otras alegaciones que no se han tenido en cuenta. Esto se le ha remitido a la persona que ha hecho las alegaciones y no impide el desarrollo del proyecto inicialmente, porque las correcciones que se indican que se tienen que hacer se van a seguir haciendo y para la aprobación provisional deberán estar hechas. Entonces, el SETAX para su aprobación o no es un tema también más que suficiente trillado. Ya se aprobó inicialmente una vez aquí, se vuelve a aprobar inicialmente para resolver estas alegaciones, pero este proyecto ya se había aprobado inicialmente con anterioridad. Así que pasamos a comentar si queremos hacer algún tipo de comentario. Sí, yo pido una parada de 2-3 minutos porque una cosa hemos entendido de otra manera y quiero hablar con mi grupo. Vale, pues vamos, tienes la palabra, Miquel. Vale, a ver, hemen kontua da, Murutako zonaldeko rekalifikazioen gainean eitzen dizela alegazio batzuk, eitzen dien alegazio horren alde gauz, ikusten dugu hainbat dokumento falta diela, hainbat konkrezio maila falta diela, Durangoko udaletxe hasien beharreko konbenio horretan bebai aldaketak egin diela aipatzen da, eta bebai egin behar dela reestrukturazion pormenorizada bebai eskatzen da, hainbat faktore eskatzen diez, guk bi izen horren alde bozkatzen dugu, baina aldi berien bozkatzen da rekalifikazio horren hasierako onarpena berri bere, eta guk bere sasoien hainbat argumentu ipini gendu zen gainean gure esesko bozka esplikatzeko, eta horreko moduen labur azalduko dut zeratik ez gauzen rekalifikazio mota horren alde. Ikusten dugu badino dauela santura dute merkatalgune azalandiko merkatalgune handiz, eta ikusten duguna da horren aurrien eta gaina egin duen aurkezpen edo proposame bat, eta proposatzen duguna da eitxe bertan zientzia parke bat, energia berriztagarrien polo batekin, eta ingurugiroen kontrola ingo daben sare bat, ikusten dugu baskoz be balio erantzi handizo bekartzen dautela herrizeri, herrizen aktibitate ekonomikoa etorkizunien begire ipintxezko infokauta, eta horrek azken ekartzen dago erabaki estrategiko ekartzen ekartzi herrizen, ez supermerkatu berri bat ekartzi. Bueno, dice que en el tema de la calificación de viñetas se han presentado alegaciones y con respecto a las alegaciones ellos están a favor de las mismas, dicen que están a favor porque se reflejan unas cuestiones que ellos también denunciaban, ¿no? Han citado algunas que están reflejadas en la propuesta. Dice que ellos están a favor de esas alegaciones y que votarían a favor de ellas. Sin embargo, lo que no están es a favor de la calificación en sí, por las razones que también han aducido en plenos anteriores y que ha resumido diciendo que básicamente en Abadiño existe una saturación de grandes superficies comerciales y que por ello ellos consideran que esta no es una propuesta adecuada. Ellos en su día propusieron hacer un parque científico y una red de control medioambiental, es decir, unas infraestructuras con mayor valor añadido y que encauzaran la actividad económica del municipio de cara al futuro de otra forma y con otra filosofía. Por esa razón, por no estar básicamente de acuerdo con la recalificación en sí, van a votar. Bueno, pues nosotros vamos a mantener el mismo criterio que hemos estado manteniendo anteriormente en otros plenos, en otros debates, y yo solamente quería recordar que aquí en este pleno se aprobó trasladar a la Diputación
que poníamos a disposición de ella para hacer 1 o 14 parques científicos solo de Albadiño y en esa zona. Por lo tanto, no es problema de que ahí tenga que ir o no tenga que ir un parque científico, porque solo hay para parque científico, solo hay para comercial y todo, y así se le hizo llegar a la DIPU y así se aprobó en este pleno. Entonces, a los efectos de la modificación vamos a mantener el criterio que hemos venido manteniendo hasta ahora y vamos a votar a favor. Sí, el tema, bueno, añadir una pequeña cosa, nos hemos informado de una manera un poco más detallada de qué requerimientos de espacio tendría que tener ese polo, y al fin y al cabo, cuando hablas con gente profesional que se dedica pues, a ese tipo de empresas o ese tipo de factores económicos, sí que nos han dicho que hace falta tener siempre terreno en la misma zona disponible por el posible expansionamiento que pueda haber de esos polos. Es decir, desde el equipo de gobierno lo que se dice es que es todo compatible. Sin embargo, cuando hablas con los profesionales dicen que no, que las cosas no funcionan así, que no hay sitio para todas las cosas, en este caso pues porque hace falta tener suficiente terreno para luego las posibles expansiones que se puedan dar. Si hacemos esta recalificación y ponemos ahí una superficie de otra actividad económica, pues ya ese polo va a empezar ya directamente mermado desde el inicio, y creemos que no es la solución, ¿no? Que el futuro va por otros territorios, no por ahí. Bueno, nosotros lo que hace falta es que venga la propuesta de instalarse en algún parque científico, y ya te garantizo yo que buscamos suelo y que hay suelo. El tema es que ese sí es un sitio estratégico, porque es hay en ese sitio. Pero bueno, lo que hace falta es que venga la oferta. Ponemos. Venga, votamos. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Bueno, punto número 5. Plan estratégico de marketing turístico de Granaldea Horizonte 2023. Bueno, esto es algo que nos viene desde Urquiola Landa Garapena. Se ha desarrollado este proyecto, lo van a presentar esta semana a la prensa, y lo que hacen es traerlo al pleno para que lo ratifiquemos o no. Se presentó en comisión, se explicó un poquito así por encima y lo traemos para ello. Simplemente no tengo más información que la que puede estar en el documento. Nos dicen que es algo más bien, ¿cómo se dice? Formista, no sé la palabra. Y pues sin más, yo lo he leído y me parece que está bien, pero que habrá que probablemente desarrollarlo más adelante. Entonces, lo que hacemos es ahora aprobar el que se pueda poner en marcha. Está diciendo eso, ¿se ve? Vale. Bueno, gure partetik behien ikusten dugu, era horretako planak egotia, azken finean, ikusten duguleko Baino turismo aldetik bai behar dagoela horrelako hausnarketa bat emotie, eta azken finean erkalka buru dena da, Abainok baeko zela toaiak ez bakarrik ekonomikoki, enpresan bigarren sektore mailan edo lehenengo sektore mailan garatzeko, baizik eta hirugarren sektorean zerbitzutan eta turismoan kasu honetan ikusten dugu badakozela doaiak oferta edo eskaintza atraiente bat egiteko, ez da? Deko hor Urkiolako Parke Naturala, deko bai Atxarte, eskala munduen mundu mailan referente da leku bat, eta guk egin guz gure proposamenak, ez da? Adibidez, Atxarte inguru horretarako kantera desmantela eta bertan aterpetxe bat jartzeko eta bar, eta izan alda oinarri hon bat eskualde mailan eta Abaino mailan egiteko oferta bat, eta azkenen jentie kanpotik ikusteko Abaino destino turistiko moduen, ez? Askotan, igual kanpotik datozen turistak Bizkaia mailan igual jongo die, Bilbo, Gaztelugatxe eta era horretako paketietara, baina gaur egun eskaintzen dugunagaz, Abaino ez da eskaintza potente bat eta ez da funtzionetan, ez?
Dice que ve bien iniciativas de este tipo encaminadas a dinamizar pues, la actividad turística del municipio. Dice que Abadeño tiene cualidades y capacidades para desarrollar el sector terciario de servicios, que tiene una oferta turística atractiva. Mencionado el Parque Natural de Orquiola, Acharte, donde propusieron que se podrían construir, propusieron desmantelar las canteras, etc. Y en general concluye que puede ser esta una base para hacer que Abadeño con el tiempo se constituya en un destino turístico que atraiga flujos que ahora van a otros lugares. Estamos de acuerdo, es algo que desde Urquiola Aranda Garapenada llevan trabajando tiempo. Están aquí en la comarca, principalmente son Durango y Elorrio los que llevan un poco el liderazgo del turismo de la comarca, y nosotros tenemos un potencial pues, considerable, tan considerable o más que Elorrio y Durango a nivel turístico. Lo que pasa es que nos falta darle un empujón y explotarlo. Entonces, desde este proyecto yo creo que podemos lanzar y empezar a desarrollar el turismo en nuestro municipio. Por lo tanto, es evidente que aunque se haya trabajado en Urquiola Aranda Garapenada, es algo que nos concierne a todos y sobre todo a Abadeño, ¿no? Por lo tanto, vamos evidentemente a apoyarlo también. Venga, ¿votos a favor entonces? Con el punto número 6, algo parecido, que también nos viene desde Urquiola. Decía Aitor, la palabra era formulismo. Ahora, que lo recojan del canal. La palabra era formulismo. El punto número 6, el plan estratégico de nutrición en Durangaldea. Pues esto viene a ser algo parecido. Se ha trabajado desde Durangaldea, este plan de Durangaldea, se ha trabajado desde Urquiola Aranda Garapenada el plan. Se lo comentaron a Iñaki lo llevó a la comisión. Sospecho que habréis tenido información de él y se trae aquí para desarrollarlo. Insisto que el jueves tanto un plan como otro se van a presentar, lo va a presentar Urquiola Aranda Garapenada, lo hará público para intentar ponerlo en marcha. Entonces está especificado en el orden del día y me imagino que todo el mundo tenemos un poco conocimiento de qué se trata. Es el plan de alimentación. Bai, bueno, aurrekoen esan dudan antzera, ez da. Bai, esan informe horrek itxeotzena da, plan horrek itxeotzena da, elikadurari eta bide batez, lehenengo sektoriari bai, upada bat eman, ez da. Eta bertoko zelako dinamika bai, erabat batuta dauz plan horregaz. Orduen, erabat alde gauz eta alde euskatuko dauz. Bueno, reitero un poco lo que he dicho anteriormente, es un impulso, en este caso para el sector primario, para el sector de la alimentación, que viene en la línea de dinámicas que ya están establecidas por Bertoco, etc. Y por esa razón va a votar en favor. Vale, entonces damos como aprobado por unanimidad. Vale, los decretos de alcaldía. Eso es gatzeko. Bueno, pues luego si preguntan, Miquel. Bai. A ver, hor falta da, berro eta bigarrena promo plenoetan, zenbaki bigarra eta berro eta bia dago. Vale. El decreto 42 está sin incluir y se paga. Vale, bueno, aquí se comentó que en la RPT había que introducir unos cambios para poder sacar a concurso el contrato relevo del canchero. En la comisión se comentó cuáles iban a ser esos cambios y quedó como pues, en falta de aprobación plenaria. Y pues hoy ha llegado el pleno de marzo, no está en el orden del día y la verdad es que el tema del contrato relevo del canchero ya lleva ya desde el año pasado atrasado y bueno, pedimos que el siguiente pleno se introduzca en el orden del día. No, vamos a hacerlo antes. Vamos a hacer un pleno extraordinario, probablemente me voy a aventurar a decir en 8 o 10 días. En ese pleno extraordinario ir a la modificación de la RPT, me pueden sacar las bases a concurso y algún otro tema que tenemos por ahí pendiente también que ahora que lo vamos a introducir dentro del orden del día. ¿Vale?
Vale, otra pregunta que tenemos es respecto a la jefatura de la policía municipal. Pues ahora mismo no sabemos cuál es la situación, lo único que sabemos es que se está demorando también de una manera desmesurada. Y claro, eso tiene unas consecuencias. Lo primero a nivel de gestión de la policía municipal y pues deficiencias en la labor de la propia policía municipal, y luego aparte también hay un protocolo contra la violencia sexista que está aprobado, pero que su mesa no está formada o no está conformada porque hace falta jurídicamente esa figura. Y entonces también hay que ser conscientes de que mientras que esa figura no existe en el ayuntamiento, esta mesa que tendría que, bueno, esperemos que no tenga que actuar, pero que tendría que actuar, pues no puede hacer sus funciones. Vamos a ver, ayer casualidad me llamó la persona que iba a venir, sí, ayer casualidad, me llamó la persona que iba a venir en principio en comisión de servicios y tuvo un accidente partiéndose el tobillo. Entonces me dijo a ver si seguíamos manteniendo la posibilidad de que se incorporara aquí. Le dije que a la altura que estamos no. Yo me quedan 2 meses de estar aquí, yo no voy a traer a nadie en comisión de servicios para que luego el próximo que venga no quiera, no le guste o lo que fuera. Entonces consideró, le dije que no, que en los 2 meses que faltan vamos a seguir así, ejerciendo una jefatura de la mejor manera posible, con la buena voluntad fundamentalmente de los agentes, quien la tenga. Y el próximo alcalde, pues que decida si traer a alguien en comisión de servicios o sacar el puesto a concurso. Yo creo que lo más adecuado ya es sacar el puesto a concurso. Está dentro de la OPE, que se hizo pública, y entonces yo considero que lo que hay que hacer es, en cuanto que empiece la siguiente legislatura, sacar el puesto a concurso y cubrir la plaza de responsable de la Policía Municipal. Y a esta persona, pues los trámites de traer hasta aquí no menos nos iba a costar que un mes. Entonces me parece estúpido que por mi parte traiga ya aquí a alguna persona en una comisión de servicios para que esté conmigo un mes. Entonces considero más oportuno decirle que no, y que una vez que empiece la nueva corporación sacaremos el puesto a concurso o lo sacaréis, que ya es lo más correcto, cubrirlo definitivamente y olvidarnos del tema. Y eso, el tema está así. Y respecto de la OPE, bueno, ya dijimos también hace 2 meses, creo, que sí que pues se firmó el decreto en el que se establecía la relación de los puestos que iban a salir a la OPE. Pedimos eso hace 2 meses, o 3, no me acuerdo ya, que está bien el decreto para que la gente se informe de qué plazas se van a sacar, pero que hace falta pues un poco matizar, ¿no? Cómo se va a evaluar, qué cosas son las que entran en las pruebas y demás, para que la gente también se vaya preparando. Sin embargo, pues vemos que eso también no se está trabajando, no se está debatiendo en las comisiones, y entonces pues está también bastante estancado. De que no se está trabajando no es correcto, se está trabajando. Otra cosa es que vaya al ritmo que debiera. Lo que, precisamente para no retrasar el puesto del canchero, lo que se ha hecho es retrasar el resto de los puestos y centrarnos más en el canchero para sacarlo en exclusiva, que es lo que vamos a hacer en breve. Lo que pasa es que ha surgido la modificación. Hay que tener en cuenta que estamos reuniéndonos con los sindicatos, y los sindicatos pues, nos están diciendo algunas cosillas, algunos flecos que faltaban y que estamos recogiendo e introduciéndolos. Entonces, esos pasos que se están recogiendo, que nos sugieren los sindicatos, pues lo estamos recogiendo y nos está retrasando un poco. Pero yo lo siento por el canchero, porque está en una situación ahí, que entre Pinto y Valdemoro. Pero las bases están establecidas, la mesa de contratación es lo que tenemos que formar, y nada más. Pero claro, no podemos hacerlo sin publicar, o sea, sin modificar la RPT, que es lo que vamos a hacer en breves días. Entonces, el tema de la OPE, digamos, ¿las decisiones se van a dejar para la siguiente legislatura? ¿O probablemente sí, porque además hay que tener en cuenta una cosa: estamos intentando un poco adrede retrasar la puesta en marcha de las OPEs, porque hay mucha petición y demanda de sacar el perfil lingüístico de los propios trabajadores. Entonces, lo que digamos, para intentar darles más opciones que se puedan quedar aquí, los trabajadores que están en el ayuntamiento, pues lo que estamos haciendo es no correr en exceso para que en cursos intensivos
puedan ir sacándose el perfil. Nos han pedido permiso, han hecho escritos para sacar el perfil y bueno, entonces tanto los trabajadores de limpieza de los locales públicos como los trabajadores de la brigada pues se han puesto manos a la obra y están intentando sacarlo. Entonces, bueno, pues tampoco si lo sacamos ahora les haremos un puñazo y se lo sacamos inmediatamente. No pasa nada por retrasar un par de meses para trasladar esto al inicio de la siguiente legislatura, pero sí ventilar ahora mismo el puesto del canchero, que es el que más nos urge. Y el resto, pues sacarlos todos uno tras otro en el comienzo de la siguiente legislatura. Y ya estos tienen unos meses para poderse sacar el perfil. Vale. Ahí. Vale. Bueno, pues espero que eso.